Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo, junto a Valentina Reyes, les vamos contando en qué va el trabajo de la Convención Constitucional. Convención a la que le queda aproximadamente cerca de 8 meses para cumplir con su misión de redactar una nueva Constitución, y en una semana que tuvo una serie de particularidades, porque toda la Convención trabajó en la región del Biobío. Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en sus casas? Además, esta semana se desarrolló luego de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. ¿Cómo afecta esto el proceso constituyente? ¿Cómo se va a relacionar el nuevo Congreso con la Convención? Lo revisamos en la siguiente nota. En la región del Biobío comenzó la primera e inédita semana de trabajo de la Convención Constitucional fuera de Santiago. Un gesto a la descentralización, a que todo Chile es parte de este proceso. Convencionales que llegaron al sur del país para continuar con su trabajo, el que recibirá los efectos de la elección del pasado domingo. Nosotros hemos recibido un mandato y ese mandato lo vamos a cumplir con independencia de quien ocupe la primera magistratura de la nación y con independencia también de cuáles sean las mayorías o minorías que ocupan los escaños, ¿verdad?, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. Pero lo cierto es que la Convención necesita del Congreso para, por ejemplo, realizar el llamado plebiscito dirimente, la iniciativa que tanta polémica generó y que le permitiría a la ciudadanía votar normas que podrían llegar a la Constitución, aunque no alcanzaran los 2/3 requeridos. Los plebiscitos dirimentes que efectivamente requieren una reforma que pase por el Congreso. Nosotros esperamos que ojalá este sea el siguiente, porque es un paso que también los dignifica a ellos en su labor de facilitar los mecanismos de participación. Desde siempre se dijo que el nuevo Congreso se debía hacer cargo de esa decisión, pero en este nuevo Congreso, en donde la derecha tendrá más protagonismo, iniciativas que no fueron parte de la reforma constitucional tienen muy pocas posibilidades de avanzar. Y por tanto, yo creo que los plebiscitos dirimentes tienen muy poca viabilidad, digamos, en el marco del nuevo Congreso. Este es un parlamento distinto al que teníamos y se hace mucho más difícil cualquier reforma constitucional que requiera la Convención. ¿Qué otra reforma constitucional podría requerir la Convención? Yo creo que debería ser en total de 2 años, pero si es más, mejor. Hay rumores de pasillo que hay algunos que indican que esto debería ampliarse hasta fines del próximo año. Sí, los plazos. La Convención tiene hasta julio para terminar su trabajo y si quisieran extender el tiempo, necesitarían de una reforma. Creo que la composición del Congreso es una garantía de que no se van a poder cambiar las reglas del juego, tal como lo ha planteado muchas veces aquí la mayoría de la Convención. El nuevo Congreso es el reflejo de la soberanía popular. Yo no soy quien para poner en cuestión el resultado de las elecciones, de cómo ellos eligieron a su representante. La centroderecha obtiene mucho más del 1/3 de representación que le permite evitar una especie de arrase por parte de la centroizquierda. Va a ser muy difícil que avancen propuestas de reforma al capítulo 15 que regula el funcionamiento de la Convención Constitucional. No nos corresponde analizar los resultados electorales, no obstante reflexionamos sobre lo que la ciudadanía manifiesta, dijo la mesa directiva en una declaración que se da en una semana de intenso trabajo en la que este miércoles las comisiones de la Convención sesionarán en las 3 provincias de la región del Biobío. Bien, continuamos revisando el resumen de la semana. Les contamos que en Canal 24 Horas el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, destacó el trabajo en la región del Biobío como una forma de concretar la descentralización. Pero además analizó los efectos de las pasadas elecciones en la Convención Constitucional, parte de lo que veíamos en la nota anterior. Escuchamos a Jaime Baza. Creo que ha sido un esfuerzo inédito en la historia del país, que un órgano de estas características, con la trascendencia histórica que tiene, pero además con la envergadura administrativa y logística, se desplaza íntegramente a sesionar fuera del centro del país. La descentralización es un anhelo muy viejo, muy querido por la gran mayoría del país. Y esa descentralización no la vamos a conseguir solamente con declaraciones de buenas intenciones, ¿verdad?, ni con discursos que apunten en la dirección correcta, sino que también con hechos concretos. Las instituciones que representamos la voluntad popular estamos llamados a mirar con prudencia, a mirar con humildad y a mirar con la mayor perspectiva histórica posible las formas a partir de las cuales se expresa la voluntad popular.
la forma en la que se expresa en las calles, expresando su malestar, el modo en la que esa manifestación de voluntad popular se expresa en las urnas, y ciertamente las elecciones del domingo no nos dejan indiferentes. Ahora, creo que es importante considerar la forma en la que probablemente la votación del rechazo se concentró en un candidato, mientras que la votación del apruebo se distribuyó en 4, 5 o 5,5, 6 candidatos distintos. Eso permite de alguna manera contemplar y considerar la forma en la que los votos del plebiscito de octubre del 2020 siguen estando distribuidos de una manera relativamente similar en la elección presidencial, sobre todo considerando que votaron algo así como 500.000 personas menos. Ahora, de todas maneras, no solo la elección presidencial es una señal importante, sino también la elección parlamentaria, donde los equilibrios que se reflejaron especialmente en el Senado son también una señal probablemente a la templanza y a mirar los procesos de transformación desde esa perspectiva. Sobre todo la elección parlamentaria, en el sentido de respetar y mantener las reglas vigentes del proceso constituyente, porque efectivamente se habló en algún momento de que el nuevo Congreso podría bajar el quórum, ¿verdad? Cuestión con la que yo personalmente nunca estuve de acuerdo. Se habló también de extender el periodo de la Convención Constitucional, cuestión en la que yo tampoco nunca estuve de acuerdo. Se habló también de un plebiscito dirimente, que a mí sí me pareció una buena idea. Y yo creo que esas reformas al capítulo 15 de la Constitución probablemente hoy día hay que mirarlas con mucha mayor distancia y concentrarnos principalmente en el trabajo que tiene que hacer la Convención Constitucional. Y el día miércoles, en medio del trabajo en la región del Biobío, un grupo de constituyentes de Vamos por Chile se trasladó hasta la comuna de Cañete para reunirse con víctimas de la violencia rural. Entre los presentes estuvieron Pablo Tolosa, Ruth Hurtado, Eduardo Cretón, Martín Arrau y Marcela Cubillos, entre otros. Constituyentes de este sector criticaron que la convención no llegara hasta Cañete, mientras que convencionales del Frente Amplio, por ejemplo, o de Pueblo Constituyente calificaron la visita a Cañete, ya que señalaron que los convencionales se ausentaron de actividades oficiales. Por esto que criticaron esta acción que revisamos ahí en imágenes. Y cambiamos de tema, les contamos que la ciudadanía ya puede presentar iniciativas populares de norma en el proceso constituyente. Desde este lunes 22 de noviembre hasta el día 6 de enero se encuentra disponible el portal mediante el cual una persona u organización podrá presentar a la Convención Constitucional una propuesta para ser discutida su incorporación a la nueva Constitución o apoyar también una iniciativa ya presentada. Se han ingresado más de 500 iniciativas de personas naturales y organizaciones. En chileconvención.cl pueden encontrar esta plataforma. Y a propósito de las iniciativas de norma constituyente, este jueves y en el marco del Día Mundial contra la Violencia de Género, un grupo de convencionales feministas ingresó una iniciativa constitucional que busca que se garantice el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Ahí tenemos el detalle de la noticia en 24horas.cl, pero también los invitamos a revisar parte de las palabras de una de las convencionales que promueve este proyecto, Bárbara Sepúlveda. Escuchemos. Somos constituyentes feministas, estamos comprometidas con una agenda que promueva no solo los derechos de las mujeres, sino también una visión del Estado distinta, que no nos abandone, especialmente cuando más necesitamos la presencia de un Estado cuidador, protector, garante de derechos. Por eso la norma no solo consagra el derecho a vivir una vida libre de violencia, sino también contiene mandatos específicos a los poderes del Estado para actuar, para prevenir, para promover una vida libre de violencia, pero también para investigar y sancionar como corresponde. Sabemos que en Chile hay mucha impunidad en esta materia. Bien, la Convención Constitucional ya regresa a Santiago y continúa el trabajo de las comisiones que están en proceso de recibir audiencias públicas. Ahora vamos a tomar contacto con Patricia Venegas, que aborda con un panel de convencionales constituyentes el momento que vive la Convención.
Así es, muchas gracias Valentina Reyes. Vamos a saludar inmediatamente a quienes nos acompañan en el debate del día de hoy. En primer lugar a Amaya Alves, que logró llegar, está ahí a punto, pero ya consiguió, pese a todos los problemas en el vuelo. Muchas gracias Amaya por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. De Apruebo Dignidad. Estamos también con Mauricio Daza, muchas gracias también por acompañarnos. También viene desde lejos para participar acá en el... Obviamente de la región de Magallanes y Antártica chilena. Llegamos a tiempo sin ningún problema. Excelente. Y Ruth Hurtado, elegida por la lista Vamos por Chile, muchas gracias por acompañarnos también acá esta mañana. Muchas gracias, aquí representando también a la Araucanía, llegando también a tiempo, ¿cierto?, para estar en este programa. De distintos puntos del país, entonces. Bien descentralizado. Exactamente, esa es la idea. Bueno, primero hay hartos temas para conversar, para ir actualizando cuál es el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, pero antes, lo que tiene que ver con este momento que estamos viviendo. Estamos a una semana de los resultados de las elecciones y me gustaría conocer, en opinión de ustedes, de una manera bien práctica, ¿qué efectos tienen los resultados de esta elección, especialmente la conformación del nuevo Parlamento, en algunos aspectos que se han ido definiendo en la Convención Constitucional y que tienen que ver con el futuro texto? Comenzamos con Ruth. Bien, aquí podemos hacer un análisis respecto a lo que fue cierto la votación del apruebo, que fue mayoritariamente, pero aquí la ciudadanía nos está diciendo con esta elección que quiere cambios, pero que quiere cambios en paz, en orden, no saltándose las normas. Por lo tanto, el Congreso hoy día quedó compuesto de una manera más bien equilibrada y además donde el posible presidente, digamos, va a tener que negociar con las distintas fuerzas políticas para poder llegar a acuerdos, avanzar, sacar los programas de gobierno adelante. Y además hoy día se ve, cierto, en vilo el tema de los plebiscitos dirimente, que muchos de nosotros dijimos que no era de nuestro mandato, digamos, aprobar algo que no nos correspondía a nosotros, que estaba en poder, cierto, el poder legislativo. Aclaremos un poco lo que era esto del plebiscito dirimente, es decir, cuando no se alcanzaba en la convención los 2/3, pero sí más de 3/5, en ese caso se le consultaba a la ciudadanía su opinión a través de un plebiscito, pero para eso era necesario un cambio, una modificación en el Congreso. ¿Qué pasaría, Mauricio, con esa idea del plebiscito dirimente, tal como quedó ahora conformado el Congreso? Bueno, la verdad que algo que nosotros anticipamos de distintos sectores, ¿no? Que no era realista, yo diría que tampoco era serio plantear una promesa que no podemos cumplir. Y yo creo que esa es una de las lecciones que tenemos que aprender acerca de lo que ocurrió con el resultado de las elecciones del domingo pasado, que no nos pueden ser indiferentes. Nosotros no podemos sencillamente decir, mire, ¿sabe qué? El proceso constituyente va por un carril porque ya tenemos el plebiscito de entrada y además la elección de los constituyentes, y eso ya está ahí, y el proceso político vinculado a las elecciones presidenciales va por otro. No, es un mismo escenario político que es dinámico y tenemos que saber escuchar a la ciudadanía. Yo creo que tenemos que hacer un análisis autocrítico, reflexivo, dando cuenta de qué manera nosotros hemos aportado un escenario de inestabilidad, de inseguridad a una parte de la población que yo creo que está detrás precisamente de la irrupción del candidato Kast. Y en este sentido los discursos, yo diría que maximalistas, arrogantes, innecesariamente disruptivos, a veces con algún tono agresivo, no nos han ayudado. No nos ha ayudado tampoco a hacer nuevas propuestas que nosotros sabemos, por ejemplo, lo de los plebiscitos dirimentes, que no dependían de nosotros. Estamos todavía a tiempo para enmendar el camino y creo que esa es la labor que tenemos que hacer a partir de este momento dentro de la Convención. Sí. ¿Qué opinión tienes, Amaya? Y pregunto también ahí en lo que tiene que ver con cómo se va a desarrollar el trabajo en la Convención. Si es que ya se descarta absolutamente esta idea del plebiscito dirimente, ¿sí o sí buscar acuerdos para alcanzar esos 2/3? Lo que pasa es que siempre hemos buscado acuerdos. Yo no estoy parcialmente de acuerdo con lo que acaba de indicar Mauricio, porque creo que dentro de la Convención siempre hemos tenido un diálogo deliberativo, democrático, legítimo. Lo que ocurre es que a lo mejor no hemos sabido transmitir o no hemos logrado transmitir ese debate, esa deliberación respecto de temas muy, muy relevantes que la ciudadanía demanda. Lo otro es señalar que esta elección no está resuelta. Yo creo que eso es importante porque se habla en términos como que estuviera ya todo dicho. Aquí falta... La presidencial. La presidencial. Yo por eso agregaba ahí el detalle del Congreso, que eso ya sí está conformado. El Congreso está de cierta manera. pero evidentemente en Chile el principal órgano colegislador bajo la actual Constitución es el presidente de la República. Eso no hay que olvidar eso, ¿no?
Entonces, por un lado, no está resuelto ni el órgano colegislador más relevante de la actual Constitución, que es el presidente de la República, y efectivamente todos esperamos que quien presida el Poder Ejecutivo tenga una actitud de colaboración con la Convención Constitucional. Yo creo que hay grandes temas que están siendo debatidos. Estamos ya presentando iniciativas de norma constitucional y yo creo que lo que la ciudadanía desea de forma urgente es ver cómo vamos a materializar en normas constitucionales las demandas de derechos sociales, de agua y en otras materias clave. Yo creo que ese es el ámbito donde nos tenemos que concentrar, además de hacer un llamado a participar en mecanismos de participación ciudadana que jamás han existido en la historia de Chile. Yo creo que nos falta poder comunicar los mecanismos de participación popular, hacer realidad este llamado a ser parte de la construcción de la nueva Constitución y abordar los temas de fondo que la ciudadanía ampliamente apoyó, demandó de cambio constitucional. Sí. A ver, más adelante quiero también profundizar en el tema de la participación, pero de todas maneras le quiero preguntar a Ruth, para aterrizar esto y colocarlo en términos bien prácticos. ¿Ustedes coinciden que plebiscito dirimente está difícil que se vaya a aprobar esa idea en el Congreso? ¿Una eventual prórroga o más tiempo del que ya está establecido tampoco? Así es, efectivamente, hoy día nosotros la ley, cierto, que dio origen a este proceso constituyente, que es la 21.200, establece que tenemos un plazo de 9 meses, ampliable a 12 meses, cierto, pedido por un cierto número de convencionales o por la mesa, y que eso está establecido y que el Congreso tiene que otorgarlo, ¿cierto?, estos 3 meses. Pero, como te decía anteriormente, la composición hoy día yo ahí discrepo un poco a Amaya, que esto va a depender un poco de quién sea el presidente. No va a depender mucho de quién sea el presidente. Hoy día ya tenemos conformado el Congreso y el Congreso quedó muy equilibrado y con una fuerza que va a necesitar mucho diálogo. Por lo que yo veo difícil que se amplíe el plazo de manera más allá de lo que hoy día tenemos establecido. O sea, ¿le quedaría a la convención cuánto? ¿8 meses para terminar? 7 meses. 7 meses, a lo más. 7 meses y la verdad que con un cronograma poco realista. Tenemos un cronograma que muchos de nosotros, como lo decía también Mauricio, hicimos nuestros puntos, hicimos ver esta situación, que era un cronograma que además incorporaba, ¿cierto?, ya estos plebiscitos dirimentes, estas salidas a terreno, que si bien son necesarias para descentralizar y para acercar la convención a la ciudadanía, pero que también esto se haga de manera efectiva. Nos fuimos a encerrar en algunas comisiones, a lugares, y deberíamos haber salido aún más. En el Biobío tenemos un tremendo problema, que es el tema del terrorismo y la violencia que existe allá, pero no nos dimos el espacio para ir a conversar con las víctimas. Por eso un grupo de nosotros decide, ¿cierto?, acercarse a Cañete para no dejarlas fuera. Entonces creo que es importante ser realista en los tiempos, en la participación ciudadana, que es muy importante, pero tampoco podemos seguir recorriendo Chile de esta manera que lo estamos haciendo, porque es inoficioso. En nuestras comisiones también escuchamos a algunos participantes, ¿cierto?, que no eran pertinentes a la comisión. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que hacerlo también de manera responsable, sin dejar la participación de lado, pero hacerla de manera más aterrizada, más responsable, y enmarcar, ¿cierto?, nuestro cronograma en el periodo que tenemos asignado para esto. Claro, eso en relación también a este viaje que hubo esta semana, en la cual estuvieron el Pleno en la región del Biobío. Se supone que quedan otros viajes de esas mismas características, además de las semanas territoriales. ¿Alcanza el tiempo para todo, Mauricio Daza? A ver, yo creo que acá se hizo un cronograma que es poco realista y hay que reconocer que hubo un sector importante de la convención que soterradamente apostaba a que iba a ganar Gabriel Boric, de todas maneras, y que iba a haber un Congreso favorable a la agenda de la Convención y que eso implicaría la posibilidad de obtener una modificación a las reglas que hoy día rigen precisamente su funcionamiento, en términos tales de ampliar el plazo del año máximo que tenemos asignado hoy día a más meses, ¿no? Pero la verdad que eso, a lo menos respecto al Congreso, no va a funcionar. Se requieren 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para hacer reformas de esa naturaleza, ya sea ampliar el plazo, ya sea el plebiscito dirimente, y esos 2/3 derechamente no están. Y ese es un hecho de la causa. Lo que ocurra con la presidencial también va a tener impacto, ojo, porque uno de los candidatos es un candidato que ha criticado duramente el proceso constituyente y que yo creo que puede generar una situación, un escenario que también sea complejo para el éxito de la convención. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es
no enfocarnos tanto en lo bueno, como dice Amaya, si estoy de acuerdo, hemos tenido diálogos, el problema no es lo bueno, el problema ha sido lo malo, los discursos disruptivos, que esos se han comunicado de una forma, yo diría, que ha sido funcional también a una campaña comunicacional que existe de una parte de la derecha política y económica para hacer fracasar el proceso. Entonces nosotros también tenemos que entender de que tenemos una responsabilidad, moderarnos y tratar de buscar todas y todos acuerdos y también ser eficaces en el trabajo. Fíjate, nos quedan 7 meses para escribir la Constitución. Mucha gente lo que nos señala y nos reprocha, injustamente en cierta medida, pero dando cuenta de una realidad que han pasado 5 meses y no hemos escrito ni aprobado ninguna norma del texto sustantivo del proyecto de nueva Constitución. Y la gente quiere ver resultados. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. 7 meses donde, además, tenemos asignado hoy día semanas territoriales en las cuales es una al mes, o sea, 7 semanas menos, en las que según nuestras normas no podemos sesionar ni en pleno ni en comisión para avanzar en la deliberación y votación de norma constitucional. Eso lo tenemos que cambiar. Necesitamos participación ciudadana, estar en nuestro distrito, pero también necesitamos avanzar paralelamente. Tenemos que ir desde las semanas territoriales a los días territoriales, flexibilizar, ¿no?, todas estas normas y avanzar. Ojalá que la próxima semana tengamos resultados en ese ámbito. Sí. Amaya, son varios los puntos que han salido aquí en la conversación, desde la crítica a lo que menciona Mauricio, los discursos que han surgido desde la convención, pero también sobre los tiempos. ¿Habría que modificar lo que dice en relación con las semanas territoriales? Lo que pasa es que yo veo cierta contradicción en esta crítica, como que es imposible ganar. ¿Por qué? Algunos dicen que se quería más tiempo. Yo realmente jamás vi una manifestación concreta y seria de un colectivo dentro de la convención que solicitara más plazo. Eso no existió. Esa sería una reforma, en el fondo una petición de reforma a la Constitución que se manifestara internamente primero. Eso jamás ha existido. Entonces me da la impresión que la hipótesis en sí misma tiene una debilidad. Y después no les gusta el cronograma que está ajustado a los tiempos constitucionales. O sea, algunos dicen más tiempo, yo jamás lo vi formalmente, y otros dicen es demasiado concreto, específico, preciso y estricto el cronograma. A mí me parece excelente el cronograma porque habla de la realidad. Son 9 meses extensibles por 3 más. Ese es el tiempo que tenemos, ese es el tiempo que tenemos que trabajar. Por supuesto que después de evaluar el impacto de las semanas territoriales, bueno, no todo el mundo hace semanas territoriales, habría que decirlo también. No todo el mundo entrega informe de sus semanas territoriales. Somos algunos los que hacemos más de 30 actividades semanales de debate con las personas de nuestros distritos. Hay personas que van al extranjero. O sea, también en el fondo se ha tergiversado de alguna manera y se ha usado. ¿Debiese modificar eso de las semanas territoriales? Yo creo que habría que ser más estricto en los informes para pedir realmente trabajo territorial por los territorios por los cuales fueron electos esos convencionales. ¿Reducir la cantidad de semanas territoriales? Eso tendría que ser una reforma al reglamento general que exige un quórum, que tiene una formalidad. Por supuesto que lo tenemos que evaluar, pero todo dentro de un contexto de decir lo que realmente estamos haciendo, lo que no estamos haciendo y cuál es el objetivo. Lo digo en el sentido del planteamiento de que no se permitiría que sesionen las comisiones y como hay tanta petición de audiencia en alguna de estas Claro, pero también hay una regla reglamentaria que son las propias comisiones que en su cronograma han establecido qué tiempo tienen disponibles para audiencia, que si hay una cantidad excesiva van a sortear las audiencias que van a ser escuchadas. Por tanto, que haya 1.700 audiencias es un muy buen signo, porque significa que muchas personas quieren conversar, pero tampoco es realista con los tiempos que va a tener la comisión respectiva para escucharle. Pero quizás para responder a la ciudadanía, yo creo que esto es importante. Hasta el 6 de enero vamos a recibir iniciativas convencionales de normas constitucionales. Eso significa que todos quienes somos convencionales tenemos el mandato, y lo estamos haciendo, de dialogar, de reflexionar y de construir propuestas de iniciativa convencionales de normas constitucionales, hasta el 6 de enero. Es la misma fecha en que se van a recepcionar iniciativas populares de norma constitucional, hasta el 6 de enero. A partir del 7, o de la siguiente sesión de comisión temática, va a comenzar una deliberación al interior de cada comisión temática de todas estas normas. Y a partir del 7 de febrero, vamos a empezar a votar esas normas ya transformadas en propuestas concretas de las 7 comisiones temáticas en el Pleno de la Convención Constitucional. Entonces, decirle a quienes nos escuchan, porque yo supongo que van a estar muy deseosos de conocerla, que a partir del 7 de febrero van a conocer normas constitucionales que van a quedar en la nueva Constitución. Y yo creo que eso es muy relevante. En eso Mauricio tiene razón. Las personas quieren conocer concretamente cuál va a ser el contenido de la nueva Constitución.
que hay que recordar que durante todo este periodo se estuvo trabajando en el reglamento y es por eso que todavía no se abordaba. Mauricio, que estaba levantando la mano. Lo que yo señalo respecto del tema del afán de algunos de extender el plazo sobre el año no se basa en un acuerdo formal de algún colectivo. Se basa en lo que varios han dicho privadamente y algunos públicamente. Hubo un convencional que dijo públicamente necesitamos 2 años. Entonces no es una hipótesis que viene de la nada que a mí se me ocurrió porque sí. No, ese es un hecho concreto. Bueno, dicho eso, respecto al cronograma, claro, pues, usted puede escribir un cronograma y hacer ajustar todo. El punto no es si está ajustado o no, sino si es realista o no. Tenemos que debatir muchas iniciativas populares de norma constitucional. Van 500 y el sistema se abrió hace poco. Bueno, van a ser muchas más. Fíjense el cronograma que tenemos. En un mes vamos a funcionar en comisión 3 veces, 3 sesiones durante las mañanas, durante 3 semanas. Y tenemos una semana que es semana territorial donde no podemos sesionar ni en comisión ni en pleno. Entonces digamos las cosas como son. Si acá ese cronograma no es realista. Ahora, claro, uno podría llegar y decir, bueno, vamos pasando las normas y no deliberarlas suficienmente. Sí. Pero necesitamos no solamente tener una propuesta de convención. ¿Cómo se corrige a bueno, su ¿cómo juicio? se corrige? ¿Más plazo o eliminando semanas territoriales? Plazo, ¿Cuál sí. es la propuesta? Lo del más plazo ya no es una posibilidad. Acá se corrige tratando de ajustar ese cronograma a lo que es la realidad. Y esto involucra, obviamente, tener que ceder en ciertas materias. Oiga, si a todos nos encantaría poder escuchar a todos los grupos de la ciudadanía en todo Chile. Pero eso no va a ser posible si nos quedan 7 meses y tenemos que generar norma concreta. Mira, el problema acá es que tenemos que pasar de los simbolismos y de las generalidades a propuestas concretas. Y eso es lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Y si no lo estamos viendo, entonces estamos cometiendo un grave error. Ruth. No, un poco acotar, ¿cierto?, lo que aquí se decía, que es importante el diálogo deliberativo, pero, por ejemplo, nosotros no nos dimos la oportunidad de tener ese diálogo deliberativo cuando votamos estos 4 reglamentos. Nos enfocamos solamente en votar a favor, rechazo o abstención, sin poder tener siquiera... ¿No me podías aprobar? No, yo prefiero decir a favor. Pero no nos dimos este tiempo, digamos, para debatir, para poder escuchar opiniones contrapuestas, para saber por qué mi colega hizo esta indicación y incluso persuadir en el reglamento. Pero no habría extendido aún más los plazos. No, a lo que yo voy es que yo espero que este proceso... Sí, pero perdimos tiempo en varias otras cosas que no eran pertinentes a la convención. Entonces podríamos haber utilizado esos tiempos en esto. Yo no digo que los 155 hubiéramos estado dando nuestras opiniones, pero a lo menos haber escuchado una opinión distinta de cada colectivo. Hoy día, cuando empiecen, ¿cierto?, este debate que señala Maya, también necesitamos conocer las opiniones de los distintos colectivos. No podemos enfocarnos solo en el Pleno a votar algo sin darnos este espacio de deliberación. Necesitamos, además, ajustar, como decía Mauricio, el cronograma. Nosotros se suponía, ¿cierto?, que al iniciar este debate, en la apertura del debate constitucional, empezaba a correr el plazo para que la ciudadanía ingresara sus propuestas, ¿cierto?, populares, las iniciativas populares. Esto partió recién el 22 de noviembre. Y se supone, nuestro reglamento dice que eran 60 días hábiles para esta iniciativa. Ya le quitamos tiempo a la ciudadanía para que ingrese estas propuestas, porque esto va a terminar el 6 de enero. O sea, los tiempos tampoco calzan. Por eso nosotros hablamos de que aquí, más allá de aumentar el plazo, aquí hay que hacer reestructurar nuestro cronograma a la realidad. No puede ser que nos sigamos dando estos gustitos, digamos, además tensionar esto con el Congreso, porque hoy día no tenemos la posibilidad de que en el Congreso se aprueben estas normas para ampliación de plazo, para los plebiscitos directamente. Entonces es importante que hoy día aterricemos nuestra realidad, ajustemos nuestros plazos. Si hay que eliminar semanas territoriales, bueno, habrá que hacerlo, pero necesitamos dar respuesta a la ciudadanía y que ellos vean que nosotros efectivamente estamos trabajando en lo que ellos nos demandaron, que es, cierto, mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Amaya, ¿cómo se corrige eso? Y aprovecho también para incorporar el otro tema. ¿Con qué sensación quedan después de este viaje a la región del Biobío? Perfecto. A mí me parece que no necesariamente hay que eliminar. Yo creo que el hecho de haber ido a Biobío y de tener semanas territoriales es un signo bastante evidente de un deseo de descentralización
de que los territorios también puedan conocer el trabajo de la Convención Constitucional. Parte de los problemas de Chile es su excesivo centralismo, por tanto yo no estaría de acuerdo con eliminarlo. Me parece que es perfectamente posible posponer parte de ese trabajo territorial para el periodo final, la tercera parte de elaboración de la norma constitucional, en que va a estar trabajando la Comisión de Armonización, que tiene 40 convencionales como integrantes, y por tanto va a haber un número importante de convencionales que no van a formar parte de la Comisión de Armonización y que perfectamente podrían realizar un trabajo territorial relevante. Yo me vine, bueno, la región del Biobío es mi región, es la región también que yo represento a través del Distrito 20. Me vine muy satisfecha. Me pareció que fue un gran primer ejercicio colectivo de descentralización efectiva. Tuvimos mucho apoyo del gobierno regional. Nos desplegamos en más de 14 localidades. La idea no era mantenerse solo en la capital regional, sino que ir a localidades, Penco, Tomé, Coronel. Nosotros particularmente sesionamos en Los Ángeles y Alto Biobío. A mí me parece que fue un buen ejercicio. Ese ejercicio de escucha no es vacío. Cuando la comisión se desplaza a un lugar y recibe audiencias, eso debe tener un impacto en la reflexión de los convencionales, en la reflexión de las comisiones. Ahí aprovecho de señalar, Ruth no estuvo en Reglamento General, Mauricio y yo sí, que el debate señaló que todo el diálogo y la deliberación en torno a la creación de normas se produce en las comisiones temáticas. Y luego la decisión se adopta en el Pleno, pero la deliberación es en las comisiones, hay que decirlo, porque si no queda la idea de que nunca fueron deliberadas. Todas las comisiones provisorias deliberaron profundamente todas las normas y las construyeron entre todo el colectivo. Y por tanto, lo que llegó al Pleno fue simplemente la votación para aprobar, que la inmensa mayoría fue aprobado por grandes mayorías. El Reglamento General fue aprobado por 145 convencionales en general. Por tanto, no digamos que no hubo diálogo, no digamos que no hubo acuerdos transversales, porque yo creo que uno va dejando una sensación en la ciudadanía que no es la correcta. Sí. Mauricio, ¿coincide con la evaluación de lo que fue el viaje al Biobío o tienes otra mirada? A ver, sí, yo creo que fueron jornadas positivas, pero en mi caso reafirman la necesidad de ajustar un poco este ejercicio. Yo no digo que tenemos que eliminar la participación territorial de la ciudadanía, estando nosotros presentes. De hecho, yo lo realizo no necesariamente en las semanas territoriales. Ahora, lo que tenemos que hacer es ajustarlo en términos tales que sea compatible con establecer mayores espacios para que nos permitan deliberar y votar adecuadamente las propuestas de normas, no solamente que se están generando al interior de la Convención, sino también aquella que nos llega de la ciudadanía. Entonces, estos ajustes los tenemos que hacer. Podemos pasar de la noción de semana territorial a días territoriales, aquellas semanas territoriales que se mantengan, señalar, ¿sabe qué? Pero igual en esta semana se pueden citar a sesiones de comisión o del Pleno, si es necesario, incluso a través de vía telemática, ¿por qué no? Hoy día la norma como está dice lo siguiente, mire, una semana territorial al mes y no se puede sesionar, ni en comisión ni en Pleno. Entonces, ese es el problema, nos quedan 7 meses, le vamos a restar 7 semanas completas. Yo creo que no es lo adecuado y esos son los ajustes que tenemos que hacer para que, y recojo lo que dice Amaya, que la ciudadanía vea frutos concretos. Ese es el tema. No hemos sido capaces tampoco de comunicar adecuadamente, a mi juicio, lo que estamos haciendo, ¿no? Y queda esta imagen, ¿no? De que, mire, ¿sabe qué? Mucha reunión, mucho acto simbólico, ¿dónde está la norma? Bueno, tenemos ideas, tenemos grandes consensos. En la comisión que yo integro con Ruth, que es la Comisión de Sistema de Justicia, oye, podríamos estar escribiendo ya normas sobre Poder Judicial, Banco Central, sobre justicia constitucional. Bueno, hagámoslo, porque con eso vamos a mostrar esos frutos y también le vamos a dar una tranquilidad al país que realmente esos consensos existen y se pueden concretar dentro de los plazos establecidos. Sí, nos quedan algunos minutos, pero me interesa que vayamos contando en qué está cada una de las comisiones que ustedes están integrando. Sistema de Justicia, lo decía Mauricio, Ruth también está en esa comisión. ¿En qué va esta manera el proceso de audiencia? Pero ya podría, como dice Mauricio, ir redactándose alguna de esas normas. Efectivamente, ya hay consenso en algunos temas, no todos los 19 que integramos en la comisión, pero sí en algunos, digamos, que podríamos estar presentando normas. De hecho, con algunos ya estamos trabajando en alguna presentación de norma, porque necesitamos avanzar, necesitamos que la ciudadanía vea el resultado de esta escucha, de este trabajo, ¿cierto?, de audiencia, que tampoco son tan efectivos cuando uno sale a descentralizar, escuchar. Por ejemplo, tener espacio para escuchar audiencias por Zoom. Yo creo que ahí debería ser todas las audiencias cuando son en estas zonas, ¿cierto? Ojalá que fueran presenciales para dar
¿cierto?, la relevancia necesaria o el fin para el cual se está haciendo estas semanas territoriales, porque si no, de lo contrario, sesionamos y escuchamos desde nuestras casas o desde Santiago, ¿cierto? Pero para aterrizar, como dice ahí Mauricio, que hay que transmitir ya ideas concretas a la ciudadanía. ¿Qué es lo que va a abordar puntualmente esta comisión en la que ustedes están? Que su nombre completo es de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. De hecho, este es uno de los nombres más breves de comisión, porque ya hay otros que son muy largos. Todos tienen... Claro, pero ¿y qué a lo mejor ejemplos de normas ya podrían estar abordando? A ver, hay bastante consenso en hacer modificaciones concretas a nuestro sistema de justicia. Hemos escuchado a los distintos actores, tanto de la Corte Suprema, de Fiscalía, Defensoría, y ya hay algunas ideas que entre ellos mismos se cruzan, que uno sentiría que entre ellos hay diferencias, pero no, efectivamente hay un consenso en ciertas materias. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en tener un sistema de justicia diferente para los pueblos originarios. Creo que tenemos que tener un sistema de justicia único, porque si no se contraponen. Ya tenemos experiencia comparada, incluso en nuestro país, respecto a la ley Pascua, en donde el derecho positivo tiene algún choque, digamos, colisión con costumbres, ¿cierto?, que están en contra de, o que son penalizadas en nuestro derecho positivo, que están en contra, y las costumbres la toman, digamos, como algo que es propio de la costumbre. Entonces, tener un sistema de justicia paralelo, la verdad es que sería poco eficiente. Que hay una corriente que quiere, digamos, tener un sistema de justicia paralelo, pero sí hay otras cosas en las cuales estamos muy, muy de acuerdo. Sí, y en el caso de Amaya, está en la Comisión Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Así es. Ya. Es el nombre más extenso. Quiero pensar que por la relevancia que tiene esa comisión, es una comisión muy, muy importante, me parece, porque da cuenta de una demanda sentida de la ciudadanía por una mayor descentralización también en la administración, en el poder, cómo el poder se distribuye en los territorios. Y en ese sentido hemos tenido muchas audiencias públicas de alcaldes que nos piden que pasen de ser meros administradores a ser gobiernos locales, a poder dar soluciones reales y concretas a quienes habitan esas ciudades. Y nos parece también muy importante. También esa comisión va a hablar de la ruralidad como una zona postergada, de la necesidad de pensar en la ruralidad como una alternativa de vida para los y las chilenas, pero que tiene que, en el fondo, abordarse la asimetría que existe entre quienes vivimos en zonas urbanas y quienes habitan la ruralidad. Otro tema importante, porque lo aborda Ruth recién, es el tema de las autonomías territoriales indígenas. Nos parece que es importante, una vez que se incluyen los pueblos originarios, pensar que también quizás es importante conversar acerca de una forma de ejercicio del poder que tenga impacto territorial. Y ahí el ejemplo de Rapa Nui es un ejemplo muy importante. Señalar que en el caso de la ley Pascua fue el propio pueblo Rapa Nui el que actualizó la norma que se acaba de derogar, ¿no es cierto?, con participación de ellos. Yo creo que esa autonomía, esa participación, esa autodeterminación es uno de los elementos relevantes de esta nueva Constitución. Mauricio. Sí, también contarle a la gente que acá tampoco estamos en estancos. Por ejemplo, el tema de autonomía regional, de equidad territorial, es un tema muy importante para la región de Magallanes y Antártica chilena, y yo estoy trabajando junto a los convencionales Helmut Martínez y Tami Pusnik en una propuesta de Estado regional para darle autonomía precisamente a estos gobiernos regionales, un esquema, ¿no?, que tenga atribuciones mayores en el ámbito administrativo, político, y también una consistencia, una seguridad financiera para poder diseñar e implementar políticas públicas desde las regiones. Respecto a lo que dijo Ruth, yo estoy de acuerdo con el pluralismo jurídico, pero esos son los temas que están en discordia, pero tenemos temas que estamos muy de acuerdo. Imagínate, terminar con la carrera judicial, terminar con la jerarquía judicial, establecer una modernización donde ya no sea que todos los jueces de Chile sean nombrados por el presidente de la República. Chile es el único país en Occidente que tiene ese modelo, y pasar a un Consejo Nacional de la Magistratura que sea moderno, que se haga cargo de las crisis que han tenido en otros países, estableciendo normas que impidan que ello se concrete, pero generando un espacio para una justicia que sea verdaderamente autónoma. Hemos hablado de Banco Central, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Defensoría Penal, muchísimos temas en los que hay coincidencia. Entonces, más allá de los problemas, ¿no?, porque mucha gente dice, oye, ¿sabe qué? Esto está mal, los resultados que se han dado, estamos todos en un panorama oscuro. No, hay dificultades, las tenemos que enfrentar, estamos a tiempo, y en estos 7 meses yo tengo la convicción que vamos a proponerle al país un texto de
nueva constitución para Chile que va a ser consistente y va a generar un amplio consenso. Muy bien. Y para finalizar nada más, Ruth, contarnos, ahora ya terminó el viaje a la región del Biobío, ¿qué es lo que va a ocurrir durante esta semana con la Convención Constitucional? Bueno, seguimos trabajando desde el martes en nuestras comisiones. Viene, se supone, un nuevo desplazamiento, ¿cierto?, hacia la macrozona norte. Vamos a ver cómo se va a dar esto, cómo lo vamos a decidir, porque yo creo que, como señalábamos anteriormente, hay que hacer algunos ajustes a este trabajo territorial para hacerlo efectivo, para hacerlo realista y para no dejar a la ciudadanía de lado, que es importante también escucharles, pero escucharlas con responsabilidad, no escucharlas de manera apurada y por cumplir, sino que de verdad hacer una escucha responsable, efectiva y que sea además eficaz. Y tenemos, bueno, eso es lo que tenemos por ahora, ingresar nuestras normas, ¿cierto? Nuestras normas constitucionales. La ciudadanía también tiene que ingresar sus iniciativas, que ya hay un portal, está activo y ya se han ingresado muchas normas. Como decía Mauricio, nosotros, a pesar de trabajar chileconvención.cl, a pesar de cada uno tener nuestras comisiones temáticas permanentes, además estamos aportando en otras comisiones, por ejemplo, en mi caso, en la de Derechos Fundamentales, que se respete, ¿cierto?, el derecho a la libertad religiosa. Para mí también es algo muy importante, que también nosotros como convencionales podemos ingresar iniciativas en las distintas comisiones. Ruth, Amaya, Mauricio, ya estamos en el tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Yo sé que implica un viaje ahí importante para cada uno de ustedes, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa, pero continúa este programa Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bien, es hora de abordar y analizar el momento que vive la convención en medio de las elecciones de la primera y la segunda vuelta. Para eso conversamos con Hernán Hochschild, director de Tenemos que Hablar de Chile. Hernán, bienvenidos a Convención Constitucional. Vamos a revisar de inmediato las gráficas, se las vamos a pedir a la sala de dirección, porque lo que vamos a ver ahora es parte de un proceso de diálogos de ustedes del 2020. Explícanos un poco más por qué vamos a revisar eso. Bueno, justamente han sido semanas movidas. Sí. Nos sorprendimos el año pasado algunos con los resultados del plebiscito, después hubo sorpresa con la nueva elección de convencionales y ahora volvió a haber sorpresa, ¿cierto?, claro, con la elección de presidenciales. Está bastante movido y lo que hemos querido hacer nosotros es volver un poquito al pasado y entender los procesos participativos que hemos hecho, que hicimos durante el año pasado, que participaron más de 10.000 personas en diálogo. Bueno, entender un poco cuál es el hilo conductor quizá entre estas sorpresas, si es que hay algún hilo conductor entre estas sorpresas. Y lo primero que hicimos fue irnos a los sentimientos, tratar de entender un poquito cuáles son los sentimientos que están detrás de este momento político que estamos viviendo. Estamos en pandemia, posestallido, ¿cierto? Y lo que vemos en esta gráfica, ¿cierto?, una gráfica de cuadros que muestran los sentimientos que las personas declaraban cuando les preguntábamos cuál ha sido la emoción predominante en la última semana, ¿ya? Y vemos un cuadro que es el cuadro superior, ¿cierto?, hacia la derecha, el que está mirando, ¿cierto?, o a la izquierda el que esté mirando, ¿cierto? Hacia acá, puedes apuntarlo para que exactamente, quede claro. Son más bien los sentimientos negativos, ¿ya? Preocupación, incertidumbre, inseguridad. Los sentimientos negativos tienen una relación de 4:1 frente a los positivos y muy cargado con este concepto de inseguridad y preocupación. O sea, las personas están paradas sobre la inseguridad y cuando tú estás en inseguridad muchas veces buscas alternativas. Pero yo quiero un poquito de eso, quiero un poquito de lo otro, me quiero mover, ¿cierto? Y no me la juego por una idea en Pero particular. Inseguridad no solo como seguridad pública. No, es una inseguridad multidimensional. Es la inseguridad frente a la pandemia, la inseguridad si pierdo el trabajo, la inseguridad si no llego a fin de mes, la inseguridad si mis hijos van a una escuela que quizás yo no quería, la inseguridad en la salud, la inseguridad en las pensiones y la inseguridad obviamente también en el orden público. Pero tiene esta multidimensionalidad y por eso uno podría decir que quizá los dos presidenciables que están ahora para la segunda vuelta ambos representan algo de esa seguridad. Algunos quizás más a la seguridad, ¿cierto?, social, uno podría decir, cargado un Estado más fuerte de seguridad social, y el otro la seguridad, ¿cierto?, más del orden público. Pero ambas seguridades están presentes ahí en la conversación. A ver, sigamos con la próxima gráfica para ver en qué momento está esta convención constitucional con elecciones que nos muestran tendencias hacia la izquierda, un Congreso que ahora quizás tiene más protagonismo con la centro-derecha. ¿Y qué tenemos en esta nube? Bueno, si las personas estaban paradas en inseguridad, en incertidumbre, entonces las personas muchas veces quieren
quieren cambio. Yo quiero pasar de este momento de incertidumbre a un momento mejor, a un momento de estabilidad, de bienestar, ¿cierto? Entonces, el cambio es un cambio que tiene una dimensión de estabilidad, es un cambio estabilizador de la vida. Y cuando les preguntamos a las personas, bueno, ¿qué es lo que hay que cambiar para que se estabilice? Y aparecen estos sistemas, el sistema de pensiones, la Constitución, el sistema educacional, ¿cierto? El sistema político, aparece la palabra sistema. Ahora, lo interesante es que con lo que hacemos nosotros podemos analizar qué significa sistema. Porque si a ti te preguntas, bueno, hay que cambiar el sistema, ¿qué significa eso? ¿Pareciera que se transforme por completo? No, significa sobre todo en renovación del funcionamiento de las cosas. Las personas no hablan de lo que no conocen, no quieren cambios necesariamente muy disruptivos. Están pensando en más de esto, menos de lo otro, pero sobre todo sistema significa funcionamiento. O sea, cuando la gente habla de sistema político, no está hablando de parlamentarismo o presidencialismo, como quizás creerían los que están escribiendo la Constitución, sino que está hablando de cómo funciona la política. Si la política, por ejemplo, funciona unos contra otros o funciona en colaboración. Si la política funciona en amiguismo o clientelismo o funciona en bien común. Ese es el funcionamiento. Eso es lo que entiende la gente por sistema y esto es muy importante para la Convención. Sistema no es necesariamente un modelo, es el funcionamiento de las cosas en la vida cotidiana de las personas. Que funcione bien. Que funcione bien. Hacia las personas. Eso es más o menos el sentido. Eso es súper interesante porque después cuando hacemos doble clic, por ejemplo, nos metemos, apretamos el botoncito Constitución y nos metemos a entender de qué habla la gente cuando habla de un cambio constitucional. Bueno, aparecen sobre todo las personas por delante, que es el siguiente cuadro que vamos a ver. A ver, vamos a pedir el siguiente cuadro luego de revisar lo que se quiere que cambie, ¿no? Y ahora esta nube, ¿qué nos indica, Hernán? Bueno, esta es la nube que entramos en el cambio constitucional, ¿cierto? Y si ustedes ven, aparece gente, aparece personas, aparece ciudadanos, o sea, aparecen las personas por delante, ¿ya? O sea, una institucionalidad que ponga a las personas por delante, que se conecte, que entienda, que atienda en el amplio sentido de la palabra a las personas, y también aparece con mucha fuerza el concepto de Estado. Ahora, cuando después lo analizamos en más profundidad, Estado no se refiere a más o menos Estado, se refiere sobre todo a un Estado que responda, que se conecte con las personas, que atienda, ¿cierto?, a esas problemáticas de las personas y que ayude, ¿cierto?, a la estabilidad y la fragilidad de la vida. No es un Estado que determine la vida de las personas, es un Estado sobre todo que trabaje en darle estabilidad a la vida, ¿cierto?, y a los proyectos de vida de las personas, en apoyar, ¿cierto?, esa estabilidad. Bien, la Convención tiene todo un trabajo para dar forma, ¿no?, a todas estas expectativas. Hernán Hochschild, como siempre, como cada domingo, te agradecemos esta conversación. Muchas gracias a ti, Valentina. Sobre el momento que vive la Convención Constitucional, y nosotros los dejamos invitados también a revisar nuestro ConstituBot, que es una alianza que tenemos con el chatbot de Tenemos que Hablar de Chile. Ahí ustedes pueden interactuar, participar e informarse del proceso constituyente a través de WhatsApp, información gratuita y al instante. Ahí está cómo ingresar entonces a esta plataforma que realiza Tenemos que Hablar de Chile, que es una instancia colaborativa entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Nosotros los dejamos como siempre invitados a revisar 24horas.cl. Vamos un alto y ya regresamos con más Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Y así estamos llegando ya al final de esta edición en que les contamos en qué va el trabajo de la Convención Constitucional. Exacto, siempre los dejamos invitados a revisar 24horas.cl. Ahí tenemos detalles de cómo se desarrolla este proceso constituyente. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Convención Constitucional.